respetable en cada uno de nosotros, porque algunos tienen poco tiempo, otros le han puesto poco interés, pero todos vamos creciendo. Quizás unos han avanzado más, otros no, pero la gracia de Dios nos ha permitido permanecer. Mientras permanezcamos, Dios va a ir trabajando en nuestras vidas. Y ahí la importancia que, la verdad, yo a veces cuando veo a alguien en la carne, vamos a decir, en alguna hora de la carne, yo no lo desecho y le sigo diciendo, hermano, porque entre tanto que hay vida, hay esperanza. Dios no desecha a nadie. Pedro dice, con las actitudes que tuvo, es para que Jesús lo hubiese corrido, ¿eh? Sin embargo, no. Fue tan grande su amor que mientras Pedro, con todos sus errores, él permaneció en Cristo, hermano. ¿Sabe qué? Dios lo fue formando. Y al final llega a ser un ministro del Señor. Sus cartas, sobre todo, yo les invito a que lean sus cartas. Wow, ya un anciano, no, hombre, explica bien, hermoso. Incluso, por ejemplo, 1 de Pedro 5:8, donde habla de que dice que no nos enseñoreemos nosotros, los ministros de la grey, porque el Señor de la grey es Jesucristo. Entonces va madurando, va creciendo, y ese proceso tenemos que llevarlo. Ahora, ¿cómo queremos que avance eso en nuestra vida? Nosotros lo decidimos. Nosotros decidimos, ¿sí? Porque la entrega es de cada uno. Jesús llama. Acuérdense que Jesucristo dijo, muchos de los primeros, ¿qué dijo? Serán postreros. Y los postreros, hay gente que se entrega realmente al Señor, y si se entrega, Dios lo va a usar. Porque siempre le voy a decir, Dios nos llamó a personas por su apariencia física, por su preparación intelectual o por su color, no. Sino, ¿sabe qué? Dios lo llamó, y cuando alguien se dispone, Dios lo puede usar. Siempre les voy a decir, hermano, un ejemplo de menospreciarlo. Tercero de primaria y no lo terminó. Y habla con gente bien preparada y comparte la palabra. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Su sometimiento a Dios, su entrega a Dios, hace que el Espíritu de Dios use su vida y ponga palabras que dice él me decía, dice, ay, pastor, a veces hablo cosas que ni yo me lo creo. Y es verdad, yo lo he experimentado. Así que cuando uno quiere ser un vaso de Dios, todo lo que Dios espera es un vaso santificado. Eso es lo que puede usar Dios, un vaso santificado. Y con eso Él puede hacer proezas, maravillas. ¿A ver? Entonces, no nos tiene que animar la vida de Pedro, de cómo era un hombre con muchas debilidades, con virtudes también. Sí, pero todo eso lo fue trabajando Dios hasta formar un hombre que Dios lo llevó a usar de una gran manera. Ahora, quiero que veamos nuestro tema de hoy. Se llama ¿qué hacemos con los escarnecedores? O cuidado con los escarnecedores. ¿Qué hacemos? Y es que vamos a ver Marcos capítulo 15. Estamos viendo en orden el libro de Marcos. Y entonces nos toca ver Marcos capítulo 15. Quiero que lo veamos desde el versículo 1. Y vamos a leer solamente unos 5 versículos, aunque vamos a abarcar más. Pero quiero que veamos ahí en Marcos capítulo 15, versículo 1. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntaron a Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió de todo. De modo que Pilato se
maravillado cuando somos escarnecidos. ¿Qué es escarnecer? Una palabra no muy común en nuestro lenguaje. Sin embargo, voy a tratar de dar algunas definiciones, alguna explicación de lo que es escarnecedor. Escarnecedor es envilecer, es vejación hacia otra persona, es hacer burla, es torturar, humillar, lastimar y hacerlo todo eso intencionalmente. Usar palabras que hieran a otra persona. Es una satisfacción por el sufrimiento de alguien más. Fíjense, escarnecer es una satisfacción. Cuando hay un escarnecedor, el escarnecedor tiene satisfacción con el sufrimiento de otra persona. Se deleita en hacerlo. Es una complacencia a humillar a otro. Y bueno, en la Biblia dice que cuidado que no nos sentemos en sillas de escarnecedores, en la silla del escarnecedor. Y ya al final vamos a ver el progreso, cómo se llega uno a sentar, a deleitarse en la silla del escarnecedor. Pero quiero que veamos Proverbios 21-24, por favor. Proverbios 21-24. Y quiero que vean esto. ¿Por qué vemos todo eso? Es vejación, es envilecer, humillar, torturar a una persona. ¿Por qué? Porque el que lo hace, dice Proverbios 21-24, dice, el escarnecedor es el nombre del soberbio. Y recuerde esto. Alguien que es escarnecedor es el nombre del soberbio y del presuntuoso. ¿Sí? Presuntuoso es una persona que da por hecho algunas cosas que aún no lo son, que no lo son. ¿Sí? Entonces, quiero que vean esto porque es el escarnecedor. Es muy común que se mofe, se burle de manera despiadada y cruel. Toman las debilidades y errores de otros para humillarlos, para descalificarlos y maltratarlos verbalmente. Un escarnecedor es alguien que maltrata verbalmente a su prójimo, a su hermano, incluso a su cónyuge. Es aquellos que dicen que no golpean, pero hacen heridas con palabras. ¿Sí? Lo toco nada más rápidamente, no lo vamos a ver ahorita, al final lo vamos a ver, pero el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en consejo de malos, ni ha andado en camino de pecadores, y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Al final vemos eso, pero y quiero que vean que la Biblia habla de los escarnecedores, de todo lo que le había yo dicho. Y dice, lo que quiero tocar en la primera parte, quiero que vean, dice: dichoso, feliz, bienaventurado el que no llega a sentarse en silla de escarnecedores, porque esos se pega, hermano. Eso, a veces hay gente que se deleita en hacer eso. Hoy vamos a una palabra que nuestra sociedad ya le es muy común: bullying, ¿verdad? Es hacer, ¿qué? Bullying. Entonces, todo eso de escarnecedor, vamos a decir en nuestra época, se encierra con eso: hacer bullying. Es una conducta nefasta que hay personas que se deleitan en hacerlo. Ahora, todos en algún momento
hacemos bullying de alguien. Ah, mira la nariz como la tiene. ¿Ya viste cómo se ríe? Le ponemos apodos. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes no son de esos? ¿Sí? Ok, miren, quiero que escuchen esto. Lo contrario de bullying es tratar a todos con respeto. No burlarse de las personas. No poner un apodo, un mal nombre. Siempre reconocer a los demás. Jesucristo, alguien dijo por ahí que Jesucristo puso apodos y por eso podemos ponerle apodo a las personas. No, Jesucristo puso nombres con propósito. A ver, recuerden esto. Jesucristo sí cambió los nombres, pero los puso nombres no despectivos, no peyorativos. Los puso con propósito. Simón, Simón. ¿Saben qué quiere decir Simón? Encantador. Mago. Hechicería, un hechicero, Simón. Es eso. ¿Sabe qué le dijo a Simón? Simón fue el viejo hombre. Ahora te voy a poner Pedro. Porque tú vas a ser una piedra viva de la iglesia. Va a ser edificada sobre la roca que es Cristo. La roca es una piedra grande, la piedra es una piedra chica. La roca es el fundamento, es Cristo. La piedra es algo que se sobreedifica. Entonces le cambia el nombre, pero no se lo pone de forma peyorativa, se lo pone con un propósito. ¿Ven? Entonces hay que ver eso, porque a veces lo agarran como pretexto. No, pues Jesús cambió de nombre. No lo hizo de forma peyorativa, ¿sale? Es con propósito. Quiero que vaya al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, 12, por favor. Y aquí, como les digo, ahorita vamos a ver por qué todo estoy tocando esto del escarnecedor. Pero Mateo 7, 12, quiero que digan, esa es la regla de oro, eso es lo que deberíamos de tomar muy en cuenta todos, y me pongo por delante yo porque a veces creo que uno de mis problemas que yo tenía, yo siempre les he dicho, yo no fumé, no tomé, no anduve de adúltero, no, y me jactaba, a lo mejor me jactaba de eso, pero ¿sabes qué? Este problema de escarnecedor, ¿cómo se me daba? ¿Cómo se me daba, de verdad? Pero cuando yo llegué a este texto, me puse a meditar. Dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con él, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas. ¿No te gusta que te digan apodos? ¿No te gusta que te digan algún defecto de ti? No lo hagas. Porque lo que se siembra, ¿verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Esa es la regla de oro. Ahora, en todos nosotros hay un escarnecedor en algún área, pero tenemos que someterlo, cuidarlo. Como decía yo, aquí les decía yo, tratar todos con respeto, con admiración, no burlarse de ellos, reconociendo sus virtudes más que sus defectos. Es una forma de evitar ser un escarnecedor, ¿ok? Porque, les digo, está la ley de la siembra y la cosecha. Si nosotros nos burlamos de alguien, escarnecemos a alguien lo va a hacer con nosotros. Porque la Biblia dice muy claramente, Dios no puede ser burlado. Tan cierto que todo cuanto el hombre sembrare, eso igualmente. ¿Dónde lo dice? Gálatas 6, a ver, busquen. Gálatas 6, 7 y 8, por favor léanlo para que no se les olvide.
dicen, no, es que lo cita mucho, pues sí, pero no se lo aprende. ¿Cuándo lo voy a dejar de citar? Hasta que se lo aprenda, ¿no? Me apropio de su adagio del apóstol Juan. Dicen, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es una ley, hermanos, y tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora sí, regresemos a Marcos. Todo esto fue una introducción para que nosotros veamos ahora todo eso del escarnecedor. Vamos a verlo en el Evangelio de Marcos. Vamos a verlo. Por favor, regrese a Marcos capítulo 15. Quiero que vean. ¿Se acuerdan ustedes que hace 8 días veíamos que ya Jesús fue juzgado con un juicio religioso? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Jesucristo enfrentó 6 juicios. Primero, el primer juicio lo enfrentó con Anás, que era el sumo sacerdote. Como no encontró ninguna culpa, lo mandó con su suegro, con Caifás, el sumo sacerdote, pero era el suegro, era el más grande, era la persona adulta, que fue el que lo acusó de ¿qué? ¿Alguien recuerda de qué lo acusó? De blasfemia. Porque le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, has blasfemado. Y entonces, ¿de qué le acusó? De blasfemia. Y eso se mantuvo, fue ante el Sanedrín, y el Sanedrín le injurió y levantó muchas acusaciones. Ahí lo escarnecieron, ahí se burlaron de él, levantaron falsos testimonios, y entonces él fue llevado a un juicio civil, porque estuvo en un juicio religioso ante Anás, ante Caifás y ante el concilio, o el Sanedrín, como se conoce. 3 juicios religiosos, y ahora vamos a ver 3 juicios civiles. Lo lleva ante Pilato. Ahí está, en el versículo 1 dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús y le entregaron a Pilato. No era suficiente la blasfemia para poder matar a alguien, porque había una autoridad civil y tenía que ser juzgado por una autoridad civil. Entonces lo llevan ante Pilato. Dice aquí que cuando estuvo ante Pilato, Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Y quiero decirles que aquí Marcos no nos explica mucho esto, pero respondiendo él le dijo, tú lo dices. Quiero que veamos en el Evangelio de San Juan, Juan capítulo 18, porque aquí nos explica un poquito más cómo. Juan 18, 28, por favor. Dice, escuchen bien esto, 28, vamos a entender, les dije, ya hubo el juicio religioso, ya 3 juicios religiosos, lo acusaban de blasfemo. Ahora vamos ante las autoridades civiles y lo llevan ante Pilato. Dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. El pretorio era la residencia oficial de Pilato. El pretorio, recuerden esto, era la residencia oficial de Pilato. Era de mañana y ellos no entraron. Ahora, ¿por qué no entraron? Porque ellos guardaban el Shabbat. El Shabbat no les permitía contaminarse, fíjense, qué tremendo, no les permitía contaminarse con los gentiles, pero sí podían levantar falso testimonio, pero sí podían matar a un inocente. Y aquí es donde empezamos a ver cómo los escarnecedores
empiezan a hacer burla de Dios. Porque hermanos, cuando tú sabes qué es lo que Dios quiere y lo pasas por alto, es hacer burla de Dios. Dice aquí, entonces salió Pilatos a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor. ¿Vieron cómo empiezan a escarnecerlo? ¿De qué lo estaban acusando? De malhechor. Un malvado, un perverso. Toda una semana, ¿se acuerdan ustedes que toda una semana estuvo debatiendo en el templo con ellos y no pudieron hallarle una falta y ahora lo acusan de malhechor? Dice, si no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgad según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros nos está permitido dar muerte a... ¿Ya vieron para qué lo llevaron? Para acusarle, para buscar la muerte de un inocente. ¿Cuántas y cuántas veces un escarnecedor levanta falsos, acusa a alguien, porque se deleita en hacer mal a la otra persona? Por eso les expliqué un poquito de lo que es un escarnecedor. Porque, hermanos, aquí lo que están haciendo es precisamente eso, con Jesús, con una persona inocente que no tiene nada. Pero ¿qué están haciendo? Escarneciendo a Jesús. Y miren, fíjense lo que dice. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos en Marcos 15:2? Cuando le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Ahora bien, aquí viene cómo increpan a Jesús y cómo él no responde. Mire, dice Jesús, le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es aquí. Tome en cuenta aquí esto, porque en el juicio civil, como no pueden mezclar lo religioso, aquí lo que le van a acusar es de alguien que se está sublevando al imperio romano. Y eso sí es motivo de muerte. Eso sí es motivo de muerte. Entonces, ahora ya no van de forma religiosa. Los religiosos ya no van de forma religiosa a la autoridad civil, sino que ahora van a presentar argumentos, van a escarnecer al maestro, a Jesús, levantando argumentos civiles para que puedan sentenciarlo a muerte. Escuchen, por eso dice aquí, dice, y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que soy rey. Porque esperaba que dijera sí, para que directamente lo mandara a la cruz. Sin embargo dice, no, espérate, yo no me ando proclamando rey. Por eso le preguntó, ¿lo dices de ti mismo o te lo dijeron? Y dice, yo para esto he nacido. Lo que tú dices, dice, yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. Para darles. ¿Se da cuenta? A ver, subraya bien su Biblia los tres para. Subrayalo ahí en el versículo que estamos leyendo, el versículo 37. Dice, escuche bien, dice, tú dices
que yo soy rey. Yo para, ¿verdad? ¿Está el para? Sí. Para esto he nacido. Luego dice, y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Cheque. Jesucristo le está dando una cátedra a Pilato, que no, su reino no es terrenal, porque dice, si mi reino, si yo buscara un reino terrenal, yo tuviera un ejército y pelearían por mí para que no sea yo entregado. Yo soy rey, pero mi reino es espiritual. Por eso dice muy claramente, dice, yo para esto he nacido, para eso he venido, para dar testimonio a la verdad. ¿Sobre quién reina Jesús? Sobre lo espiritual. Un reino espiritual sobre los que abrazan la verdad. Sobre los que abrazan la verdad. Porque en su reino dice, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchen esto, porque como me acuerdo, siempre creo que se los he compartido aquí, pero una ocasión fuimos a un velorio de un ancianito que pasaba a la congregación y él decía, no, dice, yo iba pasando y oí los cantos y me gustó y oigo de Cristo y a mí me gusta la palabra. Quizás estuvo como unos 6 meses, un año a lo mucho visitando, pasando ahí porque él le quedaba el paso para su casa. Estábamos en la estación y trabajaba por esta zona y él vivía en la López Arias, pasaba caminando, era un señor grande. Entonces pasaba a la congregación justamente a la hora que teníamos reunión y él pasaba y se quedaba ahí. Entonces se hizo cristiano, llevó a su esposa, también ya una ancianita, llevó a su esposa a la reunión, a la congregación y se hicieron cristianos. Pero al poco tiempo murió él y los hijos, lógicos, son católicos e hicieron todo su velorio católico. En aquel entonces yo estaba trabajando con Pablito Islas, el pastor ahora Pablo Islas, estaba permitiendo que él ministre, que él crezca, y entonces le digo, acompáñame y vamos al velorio. Y cuando llegamos pues ya estaban los rezos, ya estaban todo lo que comúnmente hacen los velorios, ¿no? Entonces yo creo que los hijos le dijeron que a la rezandera que íbamos, porque empezó, como dicen, a echar piedras, ¿no? Echar piedras. Hay los que no creen en nuestra Santísima Virgen, a nuestra Madre, y empezó ahí a hablar a la señora. Y se tardaron, yo no sé, yo creo que fue una de las primeras veces que asistí a un rezo que doblaron, hicieron 2 rezos en uno, y Dios del cielo, que las torres de marfil, que lo salve, que no sé qué tanto más, pero que menciona un montón de cosas. Yo dije, ¿qué tiene que ver la torre de marfil? ¿Qué va a salvar la torre de marfil? Pero bueno, se me quedó mucho eso. Y ahí aguantamos de 7 de la noche a las 10 de la noche. De 7 a 10, se echó 2 rezos la señora. Para no darnos oportunidad, terminó uno y digo, pero vamos a hacer el segundo rezo. Y otra vez, entonces, Padre mío, pues 10 de la noche, 10:30, va terminando. Y muchas gracias, hermanos, yo me voy porque, y que iba a predicar Pablito, pero que le digo, dame chance tantito, nada más. Y que le digo, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no oye la palabra de Dios, pues porque es del diablo. Y ya iba a estar con un pie casi en el quicio de la puerta, iba de salida, y que se queda paradita ahí. Sí, pues si no se delataba solita. Entonces, no, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando alguien te habla la verdad, así sea católico, testigo de Jehová, lo que sea, está hablando la verdad, y la verdad es Dios. La palabra de Dios no tiene religión. ¿Amén? ¿Sí me entiende eso? Sí, amén. Porque a veces, no, pero es que yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, o yo soy cristiano. No, espérate. La verdad es verdad. ¿Sí?
A ver, aquí dice Jesucristo, miren, dice, escuchen bien lo que dice aquí. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué cosa hace? No dice todo aquel que es cristiano, no dice todo aquel que es católico o que es testigo de Jehová, no. Todo aquel que es de la verdad, oye la verdad. ¿Verdad que sí? Entonces, tome en cuenta esto, Jesucristo, en esta situación que Pilato le está preguntando que si era el rey, él habla que él tiene un reino, pero él reina sobre los que oyen la verdad. Ahora bien, continuamos porque dice, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y ahí está una pregunta que tenemos que preguntarnos y respondernos nosotros. ¿Qué es la verdad? ¿Se acuerdan de San Juan 14:6? ¿Alguien se lo sabe? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no son frases, no son dichos. La verdad es una persona. Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. La verdad no son dichos que se oyen muy bonitos. No, la verdad está en Cristo Jesús. Él es la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Ahí no dice pecado, ahí dice delito, porque estamos en un juicio civil. Entonces, recuerden esto. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Fíjese qué tremendo. Ahora, vamos un poquito al libro de Lucas para complementar esto, porque aquí no nos dice mucho, pero vamos a Lucas 23, por favor. 23:1. Quiero que vean la actitud de la gente. Miren, ¿por qué decimos de eso de los escarnecedores? De alguna manera, 23:1, Lucas 23:1. De alguna manera, en todos hay un escarnecedor, porque miren lo que dice ahí. Levantándose, entonces, ¿qué cosa? Toda la muchedumbre de ellos. Y todos es todo, ¿verdad? O sea, si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿usted cree que dijéramos, no, pues el justo es Jesús? No, también nos hubiéramos unido al grito. Dice que toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué estaban haciendo? Escarneciendo a Jesús, porque le están levantando un falso. Dice, le hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe. ¿Dónde? ¿Se acuerdan ustedes cuando vinieron a Jesús y le dijo, a ver, Jesús, ¿tú qué nos dices? ¿Es lícito pagar tributo a César? Y tomó una moneda y dijo, ¿de quién es esta cara? Del César. Dad al César lo que es del César y a Dios. Y no pudieron con él. Y ahora como están en un juicio civil, lo vienen a acusar de que, ¿saben qué? Nos está diciendo que no paguemos tributo al César, Y claro que eso sí era un delito. No era pecado, pero sí era delito. Y entonces lo empiezan a acusar. Dice ahí, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Respondió él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo. Miren, chequen esto. Esto es escarnecer, levantar falsos, hacer burla, buscar la humillación, deleitarse en eso. Imagínense.
Dice que decía el pueblo que enseñaba por todo Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y aquí Pilato vio una solución, porque recuerden que Jesús va a enfrentar 3 juicios civiles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije? Enfrentó a 3 juicios religiosos y va a enfrentar 3 juicios civiles. Ahora bien, cuando dijo el pueblo, dice, desde Judea comenzando, por todo Judea comenzando desde Galilea hasta aquí, y Pilato dice, con que enseña en Galilea, pues que lo juzgue Herodes. Porque Herodes era el encargado del área de Galilea, de los gentiles. Entonces, que lo manda circunstancialmente, el hombre cree que circunstancialmente, pero Dios todo lo tiene preparado, nada escapa de la mano de Dios. Herodes, por cuestión de la fiesta de los judíos de la Pascua, había subido a Jerusalén y estaba en Jerusalén. Lo manda a Herodes. Eran enemigos, ustedes van a leer los evangelios, no se llevaban entre Pilato y Herodes, y por esa circunstancia del juicio de Dios se hicieron amigos. Vamos a leer ahí el versículo 6, por favor. Dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Él le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Recuerden, él está en un juicio civil, le están preguntando, el segundo juicio civil, le están preguntando, le está haciendo muchas preguntas. ¿Y qué hace Jesús? No respondía. Esto nos enseña lo que dice Isaías 53:7. A ver cómo dice. ¿Y 53:7? ¿Alguien sabe cómo dice? No lo ubican, ¿verdad? Angustiado él y afligido. ¿Qué cosa dice? ¿Cuál es el problema del mundo cuando alguien nos angustia, cuando alguien nos hace bullying? Abrimos la boca y nos ponemos en el mismo nivel. Jesús no, lo estaban escarneciendo, estaban haciendo bullying de él, lo estaban acusando falsamente. ¿Y sabe qué? Él no abrió, porque dice que no abrió la boca delante de quienes los trazan. A ver, dice ahí, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió. Wow. Esto nos deja una enseñanza que es difícil aplicar, porque cuando nos dicen cosas, más si sabes que es falso, lo primero que queremos es justificarnos, autojustificarnos, ¿cierto o no? ¿Sabe qué he aprendido? Y de verdad me cuesta, porque yo les digo que era de los escarnecedores, era un orgulloso, soberbio, que me gustaba humillar a los demás. Pero ¿sabe qué? He aprendido en este tiempo a decir: sí, está bien, no hay problema. Y máximo cuando sé que es algo falso, lo único que me aseguro: ¿están hablando de mí? Si es de Pedro Velasco o del apóstol Pedro. Pero no, ya tenemos que aprender esto, a mantenernos. Ahora, tenía razón en este juicio, él tenía que quedarse callado, porque aunque lo estaban acusando aparentemente injustamente, hermano, él fue a la cruz para cargar todas nuestras culpas. Entonces, de alguna manera, eso que le estaban diciendo que él era, espiritualmente era, porque de otra manera no nos podía justificar a nosotros. Cargó con todas nuestras maldades.
¿Sí o no? Entonces, por eso él mantenía la boca callada. Porque argumentos, no estuvo debatiendo con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes en el templo y no le ganaron una. Argumentos tenía. O sea, aquí yo quiero que entienda esto. No se trata de tener argumentos, se trata de entender el propósito de Dios. Porque finalmente yo les puedo decir, a veces, sea en casa, sea en la familia, sea con amigos, o sea, a veces tengo argumentos para debatir. No debato. Porque miren lo que dice, hay un proverbio, a ver, déjenme ver, no lo cité, pero quiero que vaya a leer el Proverbios, Proverbios 9:8, a ver, quiero que lo vean. Proverbios 9:8. Dice así: no reprendas al escarnecedor para que no que si tú quieres corregir a un escarnecedor, lo que va a hacer es aborrecerte. Mejor no lo reprendas, porque dice ahí, lo dice, corrige al sabio y él te... Eso lo veo, hermano, de verdad. Hay hermanos que empiezan, le corrigen uno y en vez de que tomen, sí, pero ¿y qué? ¿Y tú qué me dices? Por eso dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y ¿qué va a hacer el sabio? Yo creo que aquí hay varios sabios. Eso, que cuando somos reprendidos, que en lugar de que digan, no, es que la trae contra mí, no. Gracias. Un día, el hermano Gerardo, allá en Chocamán, estábamos escarbando para hacer los cimientos, que se quedó en eso. Estábamos escarbando allá en Chocamán para hacer los cimientos del templo que queremos construir. Y se me salió una palabra. Y me llamó bien sabiamente. Estábamos en la zanja escarbando ahí. Me llamó y me dijo: pastor, venga tantito, quiero hablar con usted. Y ya que me voy, pastor, estas personas apenas están iniciando, y si lo oyen que usted habla así, van a creer que es correcto. No lo haga delante de nosotros, por favor. Vimos que digan, chamaco, cállate la boca, tú que vas a hacer. No, ¿sabe qué? Gracias. ¿Cómo necesito gente que estén junto a mí y que me hagan ver mis errores con sabiduría? Imagínense que hubiera agarrado Gerardo ahí delante de todos. Está mal el pastor, miren que dice que es sabio y miren cómo actúa delante de nosotros. No, me llamó aparte, me hizo ver mi error y se lo agradezco. No me enojé con él, se lo agradezco. Pero si te agarras a gritar, a decir, a exhibir, ¿dónde está la sabiduría? Y ahí es donde nosotros tenemos que... Por eso el tema, ¿cómo se llama? Cuidado. Porque aún al justo lo vamos a presentar como un injusto. Así lo hizo el pueblo de Israel, ¿sí o no? Al justo acusándole. Miren lo que dice ahí, dice, nos quedamos regresa a San Juan, por favor. Regresa a San Juan, ¿qué? 18. ¿Dónde nos quedamos? Estamos en Lucas 23. Lucas 23. Nos quedamos en el versículo 10. Dice, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Cheque eso. Con gran vehemencia, con ahínco ahí, acusándole. Estamos en el segundo juicio civil. Estamos ante, Jesús está ante Herodes. Y dice la palabra, dice que entonces Herodes con sus soldados le menospreció. ¿Y qué dice? O sea, se burló. Mira al rey. No nos dice que, pero dice que se escarneció. Les expliqué qué es escarnecer.
Se burló, se rió de él. Mira el rey, mira el poderoso que hace milagros. ¿Se acuerda usted que cuando estaba en la cruz ahí había otro escarnecedor a un lado de él que decía: sálvate, tú que salvabas a otro no te puedes salvar a ti mismo? Escarnecían a Jesús, se burlaban de él. Como me acuerdo, en algún momento una persona decía: pastor, tú que sirves a Dios Todopoderoso, traes ese coche viejo. Y así, ya no quiero que vengas a mi casa porque me da vergüenza a mí con ese coche viejo. Y dije: no, pues sí, la verdad, sí. ¿Dónde está el Dios poderoso que dicen servir? Pues cuando servimos a Dios por amor, hermano, vas a pasar pruebas, vas a pasar luchas, se van a burlar de ti. Si lo hicieron de Jesús, digo, si del árbol verde hicieron leña, ¿qué bueno del seco? Sucede, hermano. Miren lo que hacían con Jesús. Y dice que se lo escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió. No es porque quería regalarle ropa buena y eso, no. Dice el rey: ahí está, ropa púrpura. Porque la ropa púrpura se la vestían los, pero no se lo hizo para que se vea rey y eso, no, era una burla, era escarnecerlo. Y se hicieron amigos Pilatos y Herodes. ¿Ya vieron? El versículo 12. No, hombre, cuando se ataca al justo, los injustos hasta amigos se hacen. Puede que no se lleva a tu hermano y tu cuñado o qué sé yo, pero si van a atacar al cristiano, se unen para atacarlo. ¿A poco no hacen eso? Aquí Pilato y Herodes no se llevaban, pero con tal de atacar al justo, al santo, se hicieron amigos. Wow. Qué tremendo, ¿eh? Dice: porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este. Aquí está el tercero nuevamente, regresó a Pilato. O sea, Herodes no encontró ningún delito, lo volvió a regresar, el tercer juicio civil. Volvió a Pilato. No sé cómo esté eso de los asuntos civiles, pero luego hay que un juez no es competente, no sé qué cosa, y lo vuelven. Algo de eso. Bueno, aquí yo no sé de asuntos legales. Pero el caso es que aquí, por ejemplo, Herodes no encontró, dice: pues que no regresamos con Pilato. Dice: entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. O sea, todas las acusaciones se cayeron porque estaban delante de un justo. Sin embargo, mire, dice: ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: escuchen bien esto. Mire cómo escarnecían a Jesús. ¡Fuera con este! Y suéltalos a... ¿Ya vieron? Un ladrón y un justo. Y querían al ladrón, al asesino también. Fue asesino porque él pertenecía a una secta que se llamaban los... se me va el nombre de estos...
se me va el nombre de... Pero ellos acostumbraban, esa secta solía cargar una daga, los celotes, de la secta de los celotes. Cargaban una daga, ellos no cargaban espadas, cargaban una daga escondida en su ropa y se acercaban a las personas y los degollaban. Barrabás era de eso, eran de esos nacionalistas que estaban en contra del imperio romano y que mataban a todos aquellos que les era encomendado. Entonces, Barrabás lo hallaron en eso, estaba preso, ya estaba condenado, él ya estaba condenado. Y entonces surge la oportunidad. A ver, miren, ¿quieren que liberemos a Barrabás o a Jesús? Pilato, Herodes decían, no, ustedes van a liberar a Jesús porque él es justo, el otro es asesino, les ha robado, les ha matado, está ya condenado, pues, ponlo ahí. ¿Y saben qué? El pueblo prefirió a Barrabás. Y prefirieron a Barrabás dejarlo libre que al Hijo del Dios Todopoderoso. Hermanos, los escarnecedores pueden llevar, escuchen bien esto, los escarnecedores es algo progresivo que puede llevar hasta la muerte. Hay mucha gente en la sociedad que le hacen bullying, que se asusta. No es cualquier cosa. Ser escarnecedor es peligroso, porque a veces causamos heridas que no nos damos cuenta. Entonces tengamos cuidado con las palabras, y máximo cuando sabemos que estamos hablando mentira, cuando estamos acusando a alguien. En este caso lo hacían con Jesús. Ellos estaban sabidos de que era algo injusto lo que estaban haciendo. Sin embargo, lo hicieron con ahínco. Y esa es la parte que yo quiero que meditemos, hermano. Porque dice aquí, la multitud, versículo 18, toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Dice el versículo 19, dice, este había sido echado en la cárcel por sedición. ¿Por qué? ¿Alguien sabe qué cosa es sedición? A ver. Insurrección a la autoridad. Es rebelión contra la autoridad. Entonces, Barrabás había matado porque era nacionalista y estaba en contra del imperio romano. Se rebeló. Sedición es rebelarse contra la autoridad. Es, por ejemplo, en otra parte habló de cuidado con la sedición, porque la sedición es cuando, por ejemplo, a veces hay reuniones en los hogares y se come bien rico tacos de pastor. No sé si les ha pasado, pero se habla y se habla mucho del pastor y se hablan cosas negativas. ¿Eso saben cómo se llama? Sedición. Rebelarse contra una autoridad. Esto Barrabás lo hizo, pero físicamente. Mató a alguien y por eso fue condenado. Y entonces dice en la ciudad, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícalo. Y les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es tremendo, un escarnecedor es tremendo. Puede llevar a la muerte a un inocente. Por eso el título que le puse, cuidado con los escarnecedores. Y como les digo, y todos en algún momento echamos mano de ello. La ironía, la burla, el menosprecio, socavar a una persona, denigrar a una persona. Tengamos cuidado con eso.
¿Sí estamos entendiendo? Espero que nos quede ahí, porque la verdad que les voy a decir, es algo de lo difícil que me ha costado estructurar, armar esto. Entonces, Pilato dijo, o Jesús o Barrabás. Regresemos a Marcos, donde estamos en nuestro estudio. Marcos capítulo 15, vamos al versículo 6, por favor, dice así. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un precio cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Pilatos les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les habían entregado a los principales sacerdotes. A ver, imagínense, Pilato conocía que por envidia. Es tremendo, subrayen la palabra envidia. Subrayen la palabra envidia. ¿Por qué estaban escarneciendo a Jesús? Por envidia. Por envidia. Dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondió Pilato y les dijo otra vez, ¿qué pues querréis que haga al que llamás rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona de espinas, una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, vean la vejación, vean cómo escarnecían, salve rey de los judíos. ¿Ustedes creen que era un reconocimiento? Era una burla. Y dice, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido y le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarles. Vean todo lo que ocasionó o lo que ocasionan los escarnecedores. Ahora, quiero terminar esto. Quiero que vaya al libro de Hechos primero, Hechos capítulo 2, versículo 22, porque te voy a decir, nada será pasado por alto. En algún momento lo que hacemos Dios nos lo va a recordar. Dios siempre es un Dios de oportunidades. Y aunque muchas veces que alguien te escarnezca, Dios lo permita para formar en ti carácter, Dios no ha pasado por alto lo que se ha hecho. Mire, vamos a ver dos textos en el libro de Hechos 2, 22 y 23 y después de Hechos 3, 13, 14 y 15. Dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Lo reprobó el pueblo, pero estaba aprobado por Dios. Dice, vosotros con las maravillas, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Dios no pasa por alto nada de lo que hace. Aunque aparentemente ganó la injusticia delante de Dios, era conocido lo que Jesús era. No pasa por alto nada. Ahora vamos al libro de Hechos 3:13, por favor, ahí mismo, Hechos 3:13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado su... Tomen en cuenta esto, porque toda vejación injusta, Dios lo tiene en cuenta. Dios, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
y que a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en... Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Perdón, nada más era esos tres. Vean cómo si hay testimonio de Dios y nada pasa por alto. Toda injusticia Dios lo tiene en cuenta. Para nosotros, quiero que vayamos al libro de Judas. Como nada más es un capítulo, pues es 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creen. Hermanos, es digno de tomarse en cuenta este consejo de Judas. Porque el hecho de que Jesús nos ha salvado no quiere decir que, pues ya, y hagamos lo que hagamos. No. Dios tiene en cuenta todo. Y aunque Dios ya nos ha salvado, Él tiene todo el poder, como veíamos, Él es soberano y puede destruir a aquel que no oye su palabra. Amén. Ahora terminamos con Salmos capítulo 1, por favor. Les prometí que era el último texto que íbamos a leer para que pudiéramos ver cómo progresa llegar a ser un escarnecedor. Salmo 1:1. Dice así. Escuchen bien, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos a subrayar 3 palabras, por favor. Primero, anduvo. Ubíquelo rápidamente. Subraye la palabra anduvo. Luego, estuvo. Se detuvo ahí. Detenerse. Estuvo es detenerse. Y luego, sentado. El progreso. Ando, me encuentro con alguien que es un escarnecedor y me siento. Y al rato soy uno de ellos. Bienaventurado, y la palabra bienaventurado es feliz, el que no atiende a eso, el que sabe identificar un escarnecedor, lo evita. Lo evita, punto. Si en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, vamos a encontrar escarnecedores. Hay que evitarlos. Jesús pasa, que Dios tiene en cuenta todo lo que hagan. A los escarnecedores que estuvieron en contra de Jesús, Dios lo sabía, se los recordó. ¿Sí o no? Se los recordó. A ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha exaltado, porque Dios nunca dejará sin recompensa a aquel que sufre por la causa de Jesús. Amén. Pónganse de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos. Te agradecemos por tu palabra, Espíritu Santo. Yo te doy la gloria a ti y te pido, Señor, que tu iglesia sea improntado con esta palabra y que evitemos andar en camino de pecadores y sentados en silla de escarnecedores. Vimos que nada de lo que hagamos será pasado por alto. ¿Cuántas y cuántas veces lo hemos hecho? Perdónanos, Señor.
Perdónanos porque hemos actuado para humillar, para sobajar a las personas. Perdónanos, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a realmente ser felices, bienaventurados, evitando ser un escarnecedor. Creo, Señor, que dentro de tu pueblo que has dado de tu Espíritu Santo puede haber personas sabias, entendidas de cuál sea tu buen propósito. Creo, Señor, que somos temerosos tuyos y la sabiduría que viene de lo alto nos ministrará y fluirá a través de cada uno de nosotros. Palabras de vida, palabras de bendición, palabras de propósito fluirá de la boca de mis hermanos. Palabras con denuedo, con poder, con autoridad, para bendecir a toda persona con la que nos relacionemos. En el nombre de Jesús, nos convertimos en una fuente de bendición. Cancelamos toda esa actitud escarnecedora, toda esa actitud de vejación que actuábamos, con la que actuábamos, Señor. Eso es del viejo hombre. El nuevo hombre es un instrumento en tus manos para que tú te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu bendición a través de esta palabra. A ti la gloria, Señor. Amén.